Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más y poder compartir mis ideas y algunas ideas de otros autores con respecto a la evaluación, que es tan importante dentro de la labor docente. Solo quería verificar si el audio está bien, la imagen está bien. ¿Me escuchan muy bien? Hola. Hola, ¿me escuchan? Bueno, creo que podemos comenzar, ¿verdad? Eh, Quería saber si has tenido alguna dificultad, alguna duda antes de comenzar a exponer el tema de este día. Bueno, comenzamos este día entonces el tema. Voy a ir presentando y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, los comentarios que quieran, ¿verdad? Tenemos 2 horas para esto. Y al final voy a presentar las preguntas de la tutoría. Pero primero quería mostrarles la agenda que vamos a desarrollar este día. Permítame. Voy a mostrarles la agenda que está propuesta para este día. Este día nos piden, según la agenda que nos envió el licenciado Zenón, primero las dudas, luego comenzar a desarrollar las ideas sobre la unidad 5. Y al final aparecen las preguntas, que hoy serían 4 preguntas. Así que para avanzar, comenzamos con lo que es la evaluación en el proceso de planificación. Voy a ir presentando las ideas y podemos ir comentando. Lo que vamos a ver en esta presentación, básicamente aquí está resumido. Vamos a ver las generalidades de la evaluación, las funciones de la evaluación, las modalidades de la evaluación y por último los métodos, técnicas, instrumentos, estrategias para evaluar. Básicamente eso es lo que corresponde para este día. Comenzamos entonces. El objetivo general es comprender el concepto y las particularidades de la evaluación en el contexto del planeamiento didáctico. Como toda actividad, la evaluación debe ser planificada para que rinda los frutos esperados de ella, pero esa planificación debe ser en todo momento y aspecto congruente con el planeamiento de las actividades de enseñanza, los objetivos y los contenidos. Aquí la clave está en la congruencia.
que debe haber entre la forma como vamos a evaluar, la técnica que vamos a usar para evaluar, debe cuadrar con las actividades de enseñanza que hemos realizado, con los objetivos de aprendizaje y con los contenidos. La congruencia, en otras palabras, se refiere, por ejemplo, a que si yo estoy enseñando habilidades, desarrollando habilidades, enseñando procedimientos, no tengo por qué hacer preguntas conceptuales o memorísticas, porque no es eso lo que he estado enseñando, ¿verdad? Entonces debe haber una congruencia. Si yo he estado enseñando o ayudando a desarrollar metodologías, procedimientos, entonces en un examen o en una evaluación yo tengo que evaluar eso, los procedimientos, si realiza bien los procesos. Considerar la evaluación como una herramienta que bien utilizada se convierte en aliada del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? O sea que si se utiliza bien y hay congruencia, se convierte en una aliada del proceso. ¿Cómo podemos definir la evaluación? La evaluación se define como un proceso que contribuye a mejorar la calidad del sistema educativo y específicamente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta mejora requiere de información útil y válida para la toma de decisiones. Entonces, la evaluación es un proceso y que además ese proceso contribuye ¿a qué? A mejorar la calidad del sistema. Pero para que la evaluación sea útil, cumpla con su objetivo, se necesita que se le proporcione información útil y válida. Basado en esa información va a poder emitir un juicio de valor, porque evaluación básicamente es valorar. La evaluación es parte indispensable porque es la herramienta que tiene tanto el docente como los alumnos para darse cuenta del grado de avance del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, quiero ver si está acá. La evaluación debe estar presente desde el inicio del planeamiento didáctico, acompañándolo en su desarrollo y final. ¿Y por qué? Porque la evaluación ayuda a tomar las decisiones sobre los distintos procesos diseñados en el momento oportuno y de manera pertinente para alcanzar el éxito que como docentes todos deseamos. Muy buenos días. Que los estudiantes alcancen los objetivos fijados, que adquieran conocimientos, destrezas y actitudes que les conduzcan hacia su desarrollo integral. Vaya, sí, voy a llegar. Muchas gracias. A las 9, ya. No, 8:15. La evaluación es importante porque ayuda a tomar decisiones y de forma oportuna y pertinente. Los elementos que componen el término de evaluación son básicamente tres. Primero, ¿qué es? La evaluar es emitir un juicio de valor. ¿Y sobre qué se emite el juicio de valor? Sobre los procesos de formación del estudiante, tomando como referente los objetivos fijados. Observamos el objetivo que se pretende alcanzar y basado en eso, emitimos un juicio de valor sobre el proceso educativo que se está desarrollando. Y la número 3, ¿para qué se emite el juicio de valor? Para orientar las acciones por tomar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ese juicio de valor va a servir para orientar las acciones que vamos a realizar o que vamos a tomar en el proceso, en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es emitir un juicio de valor? Este criterio, este juicio de valor, posee gran incidencia sobre el educando. Por ello debe hacerse de manera responsable y cuidadosa, no a la ligera, con la conciencia de que puede ser falible, por lo que para disminuir esa falibilidad tiene que sustentarse en un proceso que brinde la información necesaria para formularlo. ¿Cómo debe ser ese proceso? Debe ser sistemático, riguroso, es decir, debe tener bases sólidas, ser minucioso para que la información que aporte sobre el sujeto de la evaluación sea válida y confiable. Es decir, para emitir un juicio de valor debe seguirse o sustentarse en un proceso que sea sistemático, riguroso, minucioso, porque de esa forma la evaluación que se haga va a ser válida y confiable. Las dos palabritas son bien delicadas, las vamos a ver más adelante. Debe existir un punto de referencia a partir del cual comparar los resultados obtenidos, y eso lo dan en primera instancia los objetivos propuestos. ¿Qué deseamos que nuestros estudiantes alcancen en el proceso de aprendizaje? ¿Cuáles conductas son esperables de acuerdo con el desarrollo del educando y lo previsto en nuestro planeamiento? ¿Cuáles expectativas tenemos respecto de las destrezas, habilidades o conductas socioafectivas que desarrollan nuestros estudiantes? De las respuestas a las preguntas anteriores dependerán los objetivos que se fijen para las distintas etapas del planeamiento didáctico. Sigamos. En el ámbito cuantitativo, porque hay dos formas, el cuantitativo y cualitativo. Primero, el cuantitativo. Existen diferentes escalas de medición para establecer dónde se sitúa un estudiante con base en el rendimiento obtenido en una prueba escrita, oral o de ejecución. En el campo cualitativo se comprobará el avance que muestre el estudiante con base en modificaciones en los ámbitos cognitivos, afectivos, psicomotores, tomando como referencia la observación en los registros anecdóticos, entre otros. Entonces podemos emitir el juicio de valor, o sea, evaluar en el ámbito cuantitativo y en el ámbito cualitativo. Cuantitativo, pues ya están las pruebas, las diferentes pruebas que se le puede realizar, y en el ámbito cualitativo, la observación. Una vez adquirida toda la información posible mediante los instrumentos utilizados que facilitaron tener un mayor conocimiento del objeto evaluado, se debe emitir el juicio de valor. Cuando ya se cuenta con toda la información, mediante los instrumentos adecuados, hasta entonces se va a emitir el juicio de valor, se va a evaluar. ¿Y para qué se emite el juicio de valor? Se refiere a la finalidad para la cual evaluamos. Es lo que nos permite tomar decisiones que orienten el proceso de enseñanza y aprendizaje, determinar el cumplimiento de los objetivos, reformularlos si fuera el caso, tomar rutas alternativas, enmendar lo que demostró ser ineficaz e ineficiente para lograr los propósitos establecidos. También reforzar y mantener todo aquello que demostró el comportamiento contrario, es decir, fue eficiente, eficaz y por lo tanto contribuyó al logro de los objetivos. Entonces se emite el juicio de valor para hacer las correcciones de lo que no funcionó bien en el proceso y para fortalecer aquello que sí contribuyó a lograr los objetivos. Ahora entramos en la primera parte de la evaluación, que es la medición. La medición
se le ha definido como la determinación del grado en el que un objeto contiene una característica o atributo específico, mediante la comparación de esta con una unidad preestablecida. En el campo de la educación es necesario recalcar que el atributo medido no es la persona, que no se debe afirmar que un estudiante sea malo o bueno por el rendimiento obtenido bajo esta técnica. Entonces, medir significa comparar, medir el grado en que ha avanzado, comparándolo con un parámetro. En este caso, digamos, los objetivos de aprendizaje. Y al final se convierte en un número. Pero es importante la aclaración que hace acá la presentación de que se está evaluando los aprendizajes, por lo tanto, no la persona. Entonces no podemos decir bueno o malo al estudiante, que es lo que a veces sucede. La medición, la autora Hilda Álvarez Aguilar y Mario Membreño, dice: la medición consiste en la asignación de números que permiten expresar en términos cuantitativos el grado en que un estudiante posee determinada característica. Es decir, es la descripción objetiva y cuantitativa de un producto que se efectúa después de haberlo comparado con un patrón, o la descripción mediante símbolos, generalmente numéricos, de la cuantía de lo aprendido. Entonces, medir significa comparar basado en un patrón y asignar un número. ¿Y por qué es importante el número? Porque lo que no se puede medir y convertir en un número, pues se dice que no existe. Porque si no lo puedo convertir en un número, no lo puedo medir, lo más seguro es que no exista. Estoy hablando de algo que no existe. Por eso es importante en un primer momento de la evaluación medir, convertir ese aprendizaje en un número. ¿Y cómo lo hago? Comparándolo con un patrón. La medición nos ayuda a obtener información para enunciar el juicio de valor, es decir, para evaluar. Por lo tanto, es un proceso anterior a la evaluación. La medición es en la primera parte. La segunda es la evaluación. Nosotros queremos evaluar, emitir un juicio de valor sobre el proceso educativo, pero necesitamos una antesala, que es la medición. La medición nos va a dar ese número, esa información útil sobre la cual podemos nosotros ya emitir nuestro juicio de valor. Entonces, el problema con la medición es que hay un margen de error. Por eso es que a la hora de evaluar se debe completar la información con otro tipo de referencias, sobre todo en el campo cualitativo, y que promueven a la observación de la conducta del estudiante y el análisis del entorno en que éste se desenvuelve. Si nos basamos a la hora de evaluar exclusivamente en la medición cuantitativa, o sea, en el número, es un error en el que con frecuencia se incurre en el campo educativo. ¿Por qué es un error? Porque ¿a qué llega un estudiante a la escuela? Llega a dos cosas: a desarrollar la parte cognitiva, es decir, a adquirir conocimientos, porque eso es importante, y también llega, que es la segunda parte, a socializarse. ¿Y a dónde nos vamos a socializar? Pues en medio de la gente, conviviendo con los demás. Llegamos a aprender a convivir con los demás. Entonces la parte de socialización es importante. Y por eso es que a la hora de evaluar, no solo nos vamos a basar exclusivamente en el número, en la medición, sino que hay que ver la parte cualitativa, ¿verdad? También menciona aquí lo del ambiente. Nosotros no sabemos si la casa donde vive este niño, donde vive el estudiante, hoy por hoy es un infierno. ¿Y le afecta eso? Por supuesto que le afecta. Pero nosotros no lo sabemos. Deberíamos tener idea de cómo es el ambiente en las casas para poder
emitir un juicio más acertado. No siempre es así, pero hay casos terribles. Casos de jóvenes que dicen que el único momento donde están tranquilos y se sienten bien es cuando están en la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Que a saber qué clase de hogares tienen ellos. Y eso le afecta, por supuesto que le afecta. Hay jóvenes que no se pueden concentrar en clase, se deprimen, lloran, aparentemente por gusto. Y algún maestro que toma las cosas a la ligera podría decir, este niño tiene problemas de aprendizaje, hay que mandarlo a tratamiento, lo que antes era el aula de apoyo. Y los psicólogos al platicar con él dicen, este niño no tiene ningún problema de aprendizaje, lo que tiene son problemas sociales graves, problemas familiares graves. Eso no es discapacidad, eso es otra cosa. Bueno, la evaluación es un proceso y no un suceso. La evaluación siempre será un medio y nunca un fin. Vale, pasamos ahora a la segunda parte. La segunda parte que son los principios. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario para antes de entrar a ver los principios de la evaluación. Ahorita estamos, digamos, en los fundamentos de la evaluación. Si no, pues continuamos. Permítame. Vamos con los principios de la evaluación. Los principios son entendidos como aquellos elementos que debe contener la evaluación para constituirse en coadyuvante del desarrollo del proceso educativo. Es decir, si no tiene los principios, que aquí vamos a mencionar, no puede ser un coadyuvante del desarrollo del proceso educativo. Coadyuvante significa que la evaluación debe contribuir, debe ayudar a desarrollar correctamente el proceso educativo. Si no tiene los principios que vamos a mencionar, que son 5, pues probablemente la evaluación falla. Veamos esos principios de la evaluación educativa. La evaluación dice que debe ser coherente con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son 5 principios. Primero, ser coherente con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Número 2, acompañar de manera continua todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Número 3, tener en cuenta las diversas áreas del aprendizaje. Número 4, basarse en técnicas e instrumentos construidos con rigurosidad para recoger información. Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. Ahora veamos uno por uno. Número 1, coherencia. Esa palabra es importante. La evaluación educativa debe ser parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en este sentido tiene la función de ayudar al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los programas de estudio y en el planeamiento de cada docente. La coherencia es vital, ¿verdad? En todo debe haber coherencia. Si el objetivo de aprendizaje es que el estudiante aprenda a memorizar bien algunos conceptos, entonces yo que voy a evaluar. Si aprendió de memoria los conceptos, ahí valen las citas textuales, ¿verdad? Pero si lo que estaba enseñando y el objetivo no es memorizar, sino desarrollar habilidades, aprender, desarrollar procesos. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Pues procesos, si hace bien los procesos, si sigue bien las etapas que lleva todo proceso. Porque eso es enseño, ese es el objetivo, entonces eso debo evaluar. Entonces la coherencia es fundamental. La evaluación no es un apéndice del proceso al que se recurre para determinar la calificación que tendrá el estudiante, sino por el contrario es parte fundamental. En consecuencia, exige ser coherente con los demás elementos utilizados por el docente. ¿Coherente con qué? Coherente con las estrategias didácticas, las actividades desarrolladas, el método de enseñanza, etc. Con todo eso debe haber coherencia.
Si un docente concibe estrategias participativas para desarrollar los contenidos y pretende que los estudiantes exploren y eduquen el conocimiento, los instrumentos de evaluación que aplique deben corresponder. ¿Qué tipo de estrategias, qué tipo de actividades he desarrollado yo para alcanzar los objetivos? Entonces, basado en eso, voy a evaluar, si voy a diseñar el instrumento para evaluar lo que he estado enseñando. A eso se llama coherencia. Sigamos. La acción de evaluar no debe quedarse en la emisión del juicio de valor, sino que debe ir más allá. Debe guiar las acciones para inventar, para modificar o para fortalecer. El principio de evaluación que se está analizando se refiere precisamente a este aspecto. La evaluación debe tener coherencia con el planteamiento didáctico, así como con las metas y objetivos que el sistema propone. Pero la información que nos brinde debe servir para reformular las metas y objetivos, los procedimientos y las técnicas de enseñanza. Por lo tanto, se puede visualizar la evaluación dentro del sistema educativo como un elemento de doble propósito. Está influenciada por los diversos elementos y componentes del proceso, pero a la vez los influye. Es decir, que hay una relación dialéctica entre la evaluación y los diversos elementos y componentes del proceso educativo. Dialéctico significa que yo ejerzo influencia sobre estos procesos, sobre estas acciones, y a su vez, estas acciones, estos procesos me influyen a mí como evaluador. Entonces hay los procesos y las acciones ya no quedan igual por mi influencia, y yo tampoco quedo igual, la evaluación no queda igual porque se va influenciada. Entonces, los dos cambian. Ojalá que ese cambio sea bueno. Segundo principio, continuidad durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Significa que la evaluación debe ser continua durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así está presente al inicio, durante el desarrollo y al final. Es decir, vamos a evaluar durante todo el proceso. Habrá que ver en qué momento, con qué estrategia, con qué técnica, pero evaluar al inicio, al medio y al final. Primero, debe de comprobar si existe algún tipo de conocimiento previo para que a partir de ahí la evaluación inicial determine cuánto saben los estudiantes sobre el tema y si ese conocimiento es correcto. Eso es lo primero. ¿Qué saben los muchachos sobre estos temas que vamos a ver? ¿Y eso que saben será correcto o está equivocado? Habrá que ver. Esa es la evaluación inicial. Con base en los resultados de esa evaluación inicial, el docente diseñará sus estrategias didácticas. Por eso la evaluación inicial es importante, porque yo no voy a diseñar en el aire las estrategias didácticas. Basado en esto, yo voy a diseñar, buscar las actividades, la mediación que sea lo más adecuado. Una vez hecha la comprobación, decidirá si continúa desarrollando su planeamiento o si deberá variarlo para ajustarlo a la solución de los problemas de aprendizaje que se presenten. Yo tengo mi diagnóstico, digamos. Preparo mis estrategias, pero en el camino yo puedo hacerle ajustes, porque me doy cuenta si eso realmente contribuye enormemente a mejorar el aprendizaje o no. La evaluación formativa o intermedia es fundamental porque el docente le debe interesar que el estudiante aprenda y que además las estrategias usadas logren conducirlo al aprendizaje y hacia la obtención de información necesaria para, con base en ella, tomar las acciones remediales. Es decir, cuando evaluamos en el proceso, la idea es que con esa información yo voy a tomar las acciones para hacer las correcciones del caso, si son necesarias, ¿verdad? O para fortalecer aquellas que están dando muy buenos resultados.
podríamos preguntarnos si es que la evaluación al final del proceso es menos importante que las otras dos. Por supuesto que no. Siempre se debe realizar porque es la constatación de los resultados obtenidos. Permitirá darse cuenta del éxito o del fracaso de los esfuerzos y por lo tanto le va a permitir al docente replantear toda su planificación para iniciar el nuevo proceso el siguiente año escolar. La evaluación es una herramienta valiosa para lograr los objetivos, una ayuda de vital importancia para el aprendizaje. La evaluación no debe verse como un acto de terror. Lo fundamental de la presencia continua y constante de la evaluación a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje es reafirmar lo que ha dado buenos resultados. Vamos con el tercer principio. El tercer principio dice consideración de las diversas áreas de aprendizaje. Como nosotros queremos formar al estudiante de manera integral, por ello, además del área cognitiva, debe desarrollar en las áreas psicomotriz y afectivas. Y la evaluación debe estar presente en las tres áreas, no solo en la parte cognitiva. La pretensión de todo acto educativo en el área cognitiva es que el estudiante, a partir de los conocimientos adquiridos, logre niveles cognitivos más elevados para desarrollar habilidades que lo preparen de manera adecuada a tener un aprendizaje autónomo, mediante el cual pueda analizar, sintetizar, deducir y elaborar un nuevo conocimiento. Entonces, se trata en el área cognitiva de ir avanzando a otros niveles. Recuerden lo que vimos en la videoconferencia anterior de la taxonomía de Bloom, que hay una jerarquía, comienza en lo básico y va subiendo hasta llegar al máximo. El docente puede aplicar diversas técnicas e instrumentos de evaluación, además de las pruebas escritas. Su fin es estimar la diversidad de la aprehensión, aplicación y análisis del conocimiento. Puede usar pruebas de ejecución, ensayos, etcétera, que permitan ir explorando las diversas facetas del área cognitiva. Hay aquí un detalle importante: aplicar diversas técnicas. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, los estudiantes tienen, cada uno es diferente. No hay homogeneidad, sino que hay diversidad. Cada quien tiene su propio ritmo de aprendizaje. Cada quien tiene su propia forma de aprender. Hay algunos que les gusta más la forma visual, otros les gusta más escuchar, otros pues ir a hacer, no tanto de estar escuchando, más bien realizar, trabajar. Entonces, es conveniente utilizar diferentes formas de evaluar. El área psicomotora se refiere al desarrollo de habilidades y destrezas, desde la manipulación de objetos y manualidades hasta el desarrollo de creaciones artísticas. Para evaluar estas habilidades y destrezas pueden emplearse instrumentos como listas de cotejo y técnicas como la observación y el portafolio, por ejemplo, porque estamos hablando de evaluar habilidades y destrezas. Y en el área afectiva, que se incluyen las actitudes, los valores, los intereses y los hábitos, deben evaluarse. En este campo es más difícil y se requiere invertir más tiempo para realizar la evaluación. Ahí son de mucha utilidad las observaciones, los registros anecdóticos y las notas sobre la conducta y actitud, porque eso permite evidenciar la adquisición de hábitos, valores y actitudes, que deben estar en consonancia con lo que establece el programa del Ministerio de Educación. En otras palabras, se debe evaluar las tres áreas: cognitiva, psicomotora y afectiva. El cuarto principio: rigurosidad en la construcción de técnicas e instrumentos para la obtención de la información.
Para que la evaluación cumpla a cabalidad su papel, debe contar con información oportuna, válida y confiable. De ahí que los instrumentos que se utilicen para ese propósito deben ser construidos con rigurosidad. De esta forma, los resultados que de ellos se deriven serán válidos y confiables. Aquí hablamos de tres cosas. El instrumento o el proceso de evaluación tiene que ser realizado con rigurosidad. Es decir, debe ser bien minucioso, bien específico, bien coherente. Y además debe cumplir con tres condiciones. Primero, que nos va a proporcionar a nosotros como docentes una información oportuna. Yo quiero saber ya cómo va, qué tanto ha avanzado este muchacho en el proceso, si va avanzando bien o va avanzando mal. ¿Por qué? ¿Y por qué la quiero ya? Porque ahorita puedo hacer las correcciones, hacer los ajustes del caso. Y las otras dos condiciones también son importantes. La validez y la confiabilidad de la evaluación. O sea, la información que me den a mí para evaluar, esa información tiene que ser válida y confiable. Entonces, el instrumento que voy a ocupar para evaluar no lo voy a agarrar a la ligera. La confiabilidad. Veamos primero la confiabilidad. Se refiere a la precisión y consistencia de los resultados de una prueba. Es decir, si se aplicara la misma prueba al mismo grupo en diferentes momentos, debería arrojar similares resultados en todas las aplicaciones efectuadas. Entonces se diría que la prueba ha medido con precisión y consistencia. A eso se refiere la confiabilidad. La ambigüedad en la elaboración de las preguntas es otro problema que se da a la hora de evaluar. Por ejemplo, en las pruebas escritas. En las pruebas escritas se tiene que ser bien claro a la hora de redactar la pregunta. No dejar a dudas. Aquí debemos imitar a los matemáticos. Los matemáticos usan un lenguaje muy lógico, muy claro, para no dejar ambigüedades. Entonces aquí igual. Y las instrucciones que se dan, las indicaciones, deben también ser claras. ¿Qué queremos que haga el estudiante? Esas indicaciones tienen que ser bien claras, no dejar ninguna duda, no deben ser ambiguas. Otro elemento que hay que considerar es el muestreo de los contenidos. Este debe ser lo suficiente amplio para incluir en el instrumento de medición la mayor parte de los contenidos. Cuanto mayor sea el número de preguntas que contenga una prueba, mayor será el grado de confiabilidad. Entonces debemos a la hora de evaluar abarcar la mayor cantidad de contenidos que podamos. Y mientras más extenso sea la prueba, es decir, la cantidad de preguntas, más confiable se vuelve el resultado. Respecto de la calificación de la respuesta de los estudiantes, debería pensarse siempre en que si hubiera más de un calificador para la prueba, las evaluaciones deberían ser consistentes, igual que si el mismo educador que ha elaborado el instrumento lo calificase un tiempo después. Y un último detalle, hablando de rigurosidad, las preguntas demasiado abiertas o genéricas producen respuestas muy variables y superficiales, afectando así la fiabilidad. Si acaso se necesita una pregunta abierta, se puede hacer, pero no demasiado abierta o demasiado genérica porque afecta la fiabilidad. Es tan amplia que puede perder el estudiante. El otro aspecto esencial que debe tomarse en cuenta en relación con los instrumentos de medición es la validez. La validez responde a la pregunta: ¿estamos evaluando lo que pretendemos evaluar? Esa parece una pregunta que no vale la pena, pero es fundamental, ¿verdad? Debemos preguntarnos, miren,
¿Qué es lo que ha enseñado usted en este mes? Dígame, deme una lista. Vaya. Entonces eso tiene que evaluar. Si aprendió eso que enseñó, no puede ir a preguntarle otra cosa, no puede ir a evaluar otra cosa, no puede ir a preguntar cosas que no ha dado en la clase. Ahora, ¿cuál instrumento va a usar? Pues habrá que ver, depende de. Pero la validez refiere a eso, que estamos evaluando lo que se pretende evaluar. Obtener la información pertinente del objetivo estipulado es, según el autor Terry Henry, parte consustancial del concepto de validez, porque permite sustentar de manera correcta el juicio de valor. Y otro autor, Giuseppe D'Agostino, la validez no solo está unida a los aprendizajes que pretende medir, sino a la importancia que se ha dado a estos aprendizajes en el proceso de enseñanza. Todo eso le da validez a la información. La validez es el elemento prioritario que busca el docente al construir los instrumentos de medición. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para asegurar resultados válidos a partir de la medición? Fundamentalmente, primero, seleccionar los aprendizajes esperados en el proceso de enseñanza, del periodo del que se trate. Luego, hacer que el muestreo de contenido refleje esos aprendizajes esperados, priorizando aquellos en los cuales se ha enfatizado más en el proceso. Se debe recordar la congruencia que debe existir. Miren, te lo saco aquí. Se debe recordar la congruencia que debe existir entre el tipo de prueba, la forma en que se ha conducido el aprendizaje. La tabla de especificaciones es una de las formas de asegurar resultados fiables. Este procedimiento también puede ayudar a obtener a la vez resultados válidos. Por esta razón se puede afirmar que si los resultados de una prueba son válidos, también son confiables, porque van de la mano. El quinto proceso, el quinto principio, contribución al desarrollo integral de los estudiantes. El proceso educativo se estructura con la meta fundamental de coadyuvar al desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. Por eso se toman previsiones, se diseñan estrategias metodológicas y didácticas aplicadas a los diferentes niveles de enseñanza con sus correspondientes contenidos, junto a los cuales se proponen y sugieren diversidad de recursos para lograr un aprendizaje que desarrolle las destrezas cognitivas, al igual que las afectivas y las psicomotoras. ¿Qué ocurre en el caso concreto de un discente, es decir, un alumno? ¿De qué manera la evaluación puede ayudarle en su desarrollo integral? Precisamente favoreciendo la realimentación de su aprendizaje. Porque le dice al docente cómo va el estudiante, si va bien encaminado, cuáles son los aspectos que debe reforzar, hacia cuál área orientar su mayor esfuerzo, y entonces le permite realizar una retroalimentación de esas áreas donde va un poco deficiente. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a los principios. Hola. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos ahora con las características de la evaluación. Vamos entrando ya a la tercera parte. Algunos autores no hacen diferencia entre principios y características. No obstante, para efectos de este tema, diferenciaremos los primeros como los elementos esenciales de la evaluación y los segundos como los aspectos que se derivan de estos. Primera característica, informa sobre el funcionamiento de los diferentes componentes curriculares.
Se ha señalado que la evaluación está influida por los diferentes aspectos del currículum, pero que a la vez influye sobre ellos, es decir, una relación dialéctica, acción que cumple al evaluar los resultados de la aplicación de cada uno. Por lo tanto, se convierte en una aliada indiscutible en la orientación y reorientación del planeamiento didáctico y del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esa información influye en los resultados, influye en las modificaciones que hay que hacer. La segunda característica debe aplicarse en los diferentes momentos de desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso, esta característica convierte a la evaluación en coadyuvante del mejoramiento del proceso educativo y en el planeamiento didáctico. En este sentido, surgen las funciones de la evaluación, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Cada una de ellas ofrece información en diferentes momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar. La tercera característica, contribuye al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando el proceso de recolección de información se ha desarrollado de manera rigurosa y científica, cuidando la construcción y aplicación de los diferentes instrumentos de medición o verificación, los resultados obtenidos, válidos y confiables, se deben utilizar para mejorar, modificar y reforzar aquellos aspectos del proceso que contribuyan a incrementar la eficacia y eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuarta característica, se utiliza para la toma de decisiones para proporcionar información confiable y válida. Esta es una de las características más relevantes de la evaluación. El para qué se evalúa y con qué propósito. Se reitera que para fundamentar la toma de decisiones, la información obtenida debe ser válida y confiable. Así, el juicio de valor que se emita corresponde a la realidad de lo que se evalúa. De lo contrario, se caería en el error de tomar decisiones equivocadas, que perjudicarían y distorsionarían el proceso educativo, más que a beneficiar. La quinta característica es una acción que se debe caracterizar por la transparencia. La autora Elena Barberá incluye esta característica de la evaluación, entendiéndola como la necesidad de que los estudiantes estén informados de la forma en que serán evaluados por el docente y de los resultados obtenidos, así como de la corrección de los errores cometidos. Entonces, digamos que son tres aspectos. Primero, cuando hablamos de transparencia, hay que explicarle a los alumnos la forma como van a ser evaluados. Y una vez hecha la evaluación, dar a conocer los resultados obtenidos. Y en una tercera etapa, corregir los errores cometidos. Evaluar es valorar. Si hay alguna pregunta, vale, continuamos entonces. Bueno. Vale, continuamos entonces. Permítanme un segundo, solo hago una captura de pantalla acá. Vamos con la otra parte. Las funciones de la evaluación educativa. Veamos estas funciones. La evaluación tiene funciones diferentes según el momento en que se aplique y el propósito para el que se emplea. Pues dependiendo de esas circunstancias, puede ser que se utilice para determinar cuál es el estado del estudiante respecto del aprendizaje que se quiere transmitir, por lo que se aplicará al inicio de un proceso de aprendizaje. Sin embargo, tendrá una función diferente si deseamos conocer el avance del aprendizaje o si cumplieron los objetivos establecidos al final del proceso. Las diferentes funciones de la evaluación
para los propósitos señalados reciben respectivamente los nombres de diagnóstica, formativa y sumativa, dependiendo en qué momento se va a aplicar, se va a convertir en diagnóstica, formativa o sumativa. La función diagnóstica. Es la práctica generalizada de la evaluación diagnóstica, aquella que se hace al inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la razón de incluir en la planificación una evaluación diagnóstica? La autora Hilda Taba dice, el diagnóstico es el primer paso de la evaluación, ya que establece puntos de referencia acerca de la situación inicial de los estudiantes. Hace parte de la realidad del estudiante. Entonces, esa evaluación diagnóstica es el punto de referencia que le indica al docente cómo está el estudiante en el momento y cómo debe ser orientado el proceso. El otro autor, Tembrick, reafirma la importancia de la evaluación diagnóstica. Él dice, la importancia de los juicios iniciales es fácil de ver cuando se reconocen las muchas decisiones que debe tomar el docente cuando planea su enseñanza. Las decisiones tomadas antes de ella descansan sobre juicios iniciales. La evaluación diagnóstica es requisito indispensable al inicio del planeamiento didáctico, porque le permite al docente identificar si los estudiantes poseen las condiciones que el nuevo aprendizaje les demandará en cuanto a conocimientos, habilidades, destreza o actitudes. Asimismo, puede reconocer si los discentes poseen el dominio sobre algunos aspectos o facetas del aprendizaje que planea transmitir. De esa manera puede aprovechar las circunstancias para profundizar o avanzar hacia otros temas, asegurándose con ello de no aburrir ni desmotivar, a repetir conceptos y contenidos ya dominados, además de la pérdida de tiempo que eso implica. La evaluación diagnóstica, por lo tanto, orienta el planeamiento, permite reformular los objetivos y las estrategias planeadas, así como agregar nuevos elementos. Digamos, nos referimos al objetivo, actividades, materiales, entre otros. No hacer este paso previo puede llevar al fracaso. El plan mejor elaborado desde el punto de vista técnico no se basa en la realidad de los estudiantes, sino en supuestos que pueden estar equivocados. Si tenemos ya la información de la prueba diagnóstica, ya no estamos basándonos en supuestos, sino en ya un dato concreto, algo real. De esa manera detectará qué obstáculos, aparte del campo cognitivo, pueden afectar el aprendizaje planeado, para poner en práctica acciones remediales que traten de superar las insuficiencias detectadas. Vamos con la segunda función, la función formativa, es la que se da en el proceso. Ya una vez avanzado en el proceso, la evaluación formativa es la que se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para orientar la toma de decisiones respecto de las situaciones que se van presentando en dicho proceso. Según el autor Corella, la evaluación formativa brinda información para afirmar, modificar y desechar decisiones tomadas sobre las acciones didácticas, a la vez que permite identificar las características del funcionamiento del grupo. Con la evaluación formativa, el docente puede darle un trato remedial a los errores que se detecten y puedan obstaculizar el aprendizaje, por lo que ayuda a su consolidación. En el proceso de obtener información para cumplir el propósito de la evaluación formativa, el educador debe emplear diferentes técnicas y no recurrir únicamente al examen escrito, porque puede convertir la evaluación formativa en una de carácter sumativo. Por el contrario, la misma situación de aula, las tareas, las actividades que se hayan incluido en el planeamiento didáctico, exposiciones orales de los estudiantes, ejercicios de comprobación, entre otros, son elementos que pueden utilizarse para obtener la información que requerimos para tomar las decisiones pertinentes. Hay que emplear diferentes técnicas
porque los estudiantes no son iguales, son diferentes, y cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje, sus gustos a la hora de aprender, los intereses son diferentes. Entonces, si empleamos una misma técnica, no es, digamos, demasiado representativa, va enfocada más a determinada área, por lo tanto debe haber variedad. Aquí menciona un montón de actividades que realizan en el aula que permitirían perfectamente evaluar al estudiante. Y la última, la función sumativa, es la más utilizada en el sistema educativo y también la más conocida, pues es la que se aplica al finalizar una unidad o un curso y permite determinar la medida en que se lograron los objetivos propuestos. Mediante esta forma de evaluación se establece el rendimiento o los resultados que ha obtenido el estudiante al finalizar el proceso de enseñanza de que se trate. La evaluación sumativa es una acción después de que se preocupa de dar un juicio del trabajo del aprendiz en relación a algo fijo, mediante la comparación de los objetivos y los resultados. Pero dicho juicio no da pistas e información suficiente sobre las necesidades de ajuste y cambio para que el estudiante llegue a las metas propuestas no alcanzadas. Aparte de que no tiene ya la oportunidad de recuperar las eventuales deficiencias de aprendizaje, como sucede en la evaluación formativa. Entonces, la función sumativa tiene casi estas dos limitantes, que pues dice que tanto aprendió o no aprendió, pero no da mucha información acerca de cómo se desarrolló el proceso, a dónde exactamente estaban las deficiencias, no da pistas para ver qué se puede hacer para hacer las correcciones. Aparte que como es sumativa, el proceso ya terminó. Entonces, a lo mejor ya no hay oportunidad de ir a corregir todo eso o de retroalimentar lo que haya necesidad de retroalimentar. Entonces, son limitantes. Eso no quiere decir que no sea importante, pero que tampoco es, que sí tiene sus limitantes. La función sumativa, llamada también acumulativa, de producto o de resultado, faculta al educador a otorgar una calificación mediante la cual se certifica el aprovechamiento del estudiante, pero también debe impulsar la revisión del programa o planeamiento aplicado, para modificarlo o desecharlo si fuera el caso. Las pruebas escritas constituyen la forma más extendida de obtener información para realizar la evaluación sumativa, mayormente desarrollada incluso en los documentos oficiales que debe atender el docente. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Bueno, vamos a continuar entonces. Porque voy un poco rápido porque les quiero mostrar unos documentos que pueden serles de utilidad con respecto a la evaluación. Ahora vamos con las modalidades de la evaluación. ¿Quiénes evalúan? La respuesta inmediata que se viene a la mente es que, por supuesto, el educador. Pero el educador no es el único, o por lo menos no debería serlo. En la práctica de la evaluación, el docente debe compartirla con los estudiantes, quienes son los directamente afectados por los juicios de valor que se emitan. La determinación de quiénes son los actores de la evaluación conduce a las modalidades que tiene la evaluación y se denominan autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional o heteroevaluación, es decir, son tres tipos. La primera, la autoevaluación. Si el docente hace ver al estudiante la seriedad de la actividad evaluativa y que ésta le da la oportunidad de juzgar su propio desempeño, de apreciar racionalmente la evolución que va adquiriendo en todas las áreas, así como detectar los aspectos que dificultan ese desarrollo, para superarlos, el educando irá adquiriendo mayor autonomía en su desempeño, mayor capacidad de aplicar su juicio crítico
y podrá visualizar la evaluación como una ayuda en su proceso de aprendizaje y no una amenaza. La autoevaluación bien orientada, con buenos criterios, ayuda a que el estudiante vea de forma positiva la evaluación, no como una amenaza, sino como una ayuda. Y eso cambia totalmente el panorama. Para que los estudiantes apliquen la autoevaluación, el docente debe guiarlos hacia aspectos concretos que puedan valorar, de acuerdo con su edad, el nivel que cursan, e indicarles desde el principio los criterios bajo los cuales debe realizarse. De lo contrario, si se les pide únicamente que se autoevalúen, lo más común es que sin pensarlo se asignen una calificación alta y no valoren aspectos fundamentales de su proceso de aprendizaje. Entonces, para que la autoevaluación dé los resultados correctos, el docente tiene que guiarlo, tiene que orientarlo, tiene que mencionarle con detalle los aspectos concretos que puedan valorar. La segunda modalidad es la coevaluación. La evaluación que se hace acerca de un trabajo o actividad ejecutada por varias personas de manera mutua se llama coevaluación. El autor Pimienta señala que la evaluación entre pares es un medio muy valioso para la emisión de juicios de valor y propone que al iniciar esta forma de evaluación se solicite emitir criterios solamente sobre los aspectos positivos de los otros, porque así se irá generando un clima de confianza. Y ya más avanzado el proceso, se puede proceder a hacer una evaluación completa, tomando en cuenta todos los aspectos. Agrega que es importante aclararle a los estudiantes que lo evaluado es el trabajo y no a la persona. Se va a evaluar el trabajo hecho por los estudiantes, no la persona como tal. La coevaluación no solo puede desarrollarse entre los estudiantes, sino también entre estos y el docente, y debe aplicarse en diferentes momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. En el trabajo de aula hay muchas ocasiones en las cuales se puede aplicar, sobre todo cuando se realizan trabajos grupales o cuando se asignan a los estudiantes temas para que luego lo expongan. Al finalizar algún tema o actividad se pueden emitir juicios de valor entre los estudiantes sobre su desempeño, pero deben indicarse los criterios para llevarla a cabo y construir algún tipo de instrumento que facilite el proceso a los estudiantes. Y la tercera modalidad, que es la evaluación unidireccional o heteroevaluación, es la que realiza una persona respecto del desempeño o rendimiento de otra. Es la evaluación que se ocupa tradicionalmente en el sistema educativo de parte del docente hacia los estudiantes. La heteroevaluación es difícil, porque sin dañar debemos emitir los juicios que contribuyan a la mejora de alguien más. En algunas ocasiones no son nuestros juicios los que desean recibir nuestros estudiantes. Sin embargo, con el debido respeto a su dignidad, es posible expresarle los resultados de tal evaluación. Siempre debemos tomar en cuenta que la mejora es inherente al ser humano e incluso parte de su naturaleza. El estudiante puede mejorar, está diseñado, podríamos decir, para mejorar cuando desea hacerlo. Por lo tanto, si los resultados de la evaluación no son muy buenos, pues no se puede decir que ya hubo un fracaso completo y que ya no se puede hacer nada. Sí se puede hacer bastante, porque ese deseo de mejorar, de superar, es inherente a la persona humana. Ahora entramos ya con lo que son los métodos, técnica y estrategia de evaluación, ya aterrizando, digamos, todo lo que vimos anteriormente es como el fundamento teórico de todo lo que es la evaluación. Ahora ya en concreto, ¿cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las técnicas y estrategias de evaluación? Vamos a revisar algunos, son bastantes, por eso solo vamos a mencionar como lo más importante. ¿Cómo evaluar? Es un aspecto básico en la labor cotidiana del docente.
quien con frecuencia debe enfrentarse a la disyuntiva de cuáles estrategias, métodos o técnicas de evaluación utilizar para que sean congruentes con el tipo de enseñanza y aprendizaje que promueve y le permitan además alcanzar los propósitos establecidos en su planeamiento. Entonces, no se trata de elegir a la carrera, se trata de elegir algo, un método, una técnica que sea congruente con el tipo de enseñanza que el docente ha estado promoviendo. La palabra método proviene del griego métodos, que significa camino o vía. Básicamente se refiere al medio que se realiza para llegar a un fin o resultado. En otras palabras, es el modo ordenado en que se siguen una serie de pasos para llegar al conocimiento. Entonces, no es un modo cualquiera, es un modo ordenado. Y sigue una serie de pasos para llegar al conocimiento. Esa es la definición de método. Comenzamos con los métodos de evaluación. Se refieren a las maneras o procedimientos que el docente emplea para recoger la información de acuerdo con los propósitos de la evaluación, utilizando para ello diversas herramientas. Los autores Samper y Castañón indican que debe hacerse una clara distinción entre los métodos o técnicas y los instrumentos de evaluación, pues estos últimos constituyen los medios concretos para obtener los datos. Agregan que un mismo instrumento puede emplearse para dos o más métodos diferentes. Por eso es que hay que separarlo. Una cosa es el método y otra cosa es el instrumento. Un instrumento puede servir para diferentes métodos. El método o métodos de evaluación utilizados deben ser congruentes con el tipo de aprendizaje que el educador ha promovido. Si ha promovido aprendizajes psicomotrices del área psicomotriz, pues tendrá que evaluar basado en esa área. Si ha promovido cognitiva, pues tendrá que evaluar hacia el área cognitiva. Otro elemento por considerar en relación con los métodos de evaluación es su pertinencia con los diferentes niveles de aprendizaje del estudiante, tanto en el área cognitiva como en la psicomotora y la afectiva. Uno de los principios de evaluación es que ésta debe ser variada para ajustarse a las diversas áreas del aprendizaje. Entonces, el método tiene que ser, en primer lugar, pertinente con los diferentes niveles de aprendizaje y además debe ser variada para que le permita ajustarse a las diversas áreas del aprendizaje y a los diferentes tipos de personas que tenemos. Los métodos de evaluación deben ser congruentes con el tipo de aprendizaje promovido por el docente. Eso es lo primero. Segundo, variados para abarcar las diferentes áreas del aprendizaje de los educandos. Y tercero, responder a los propósitos de la evaluación, es decir, al para qué se evalúa, situación que obliga a planificarlo cuidadosamente. Entonces, el método debe de responder a la pregunta ¿para qué voy a evaluar? Dependiendo de para qué, cuál es el fin, vamos a elegir el método más adecuado. La segunda parte se refiere a las técnicas de evaluación. Los procedimientos mediante los cuales el docente recoge la información pertinente que le permita emitir un juicio de valor sobre el estudiante a su cargo reciben el nombre de técnicas de evaluación. El autor Tembring indica que son 4 las técnicas principales para este propósito. O sea, hay más, pero para él las principales son 4. La primera es la observación, la segunda es la interrogación, tercera el análisis y la cuarta son los tests o las pruebas.
resaltando que la cantidad de tiempo disponible y la cantidad de información precisa son importantes para decidir qué técnica usar. Entonces, ¿cuál de las 4 técnicas que son las más importantes voy a usar dependiendo del tiempo disponible y la cantidad de información precisa que se requiere en ese momento? Veamos las técnicas que dice este autor ya más detenidamente. La primera es la observación. Ya ustedes saben que no es lo mismo mirar que observar, ¿verdad? Entre los elementos por considerar para hacer una observación están los siguientes. Definir qué es lo que se va a observar, bajo cuáles criterios, examinar minuciosa y detalladamente los diferentes aspectos según lo planeado, para elaborar luego una lista de las características por estudiar, ya que no es solo irse a parar. ¿Qué se puede observar de los estudiantes? Hablando ya de observación, se pueden observar diferentes conductas y acciones, como la participación en clase, la práctica de un deporte, la forma en que lee, en la que se expresa. Es decir, todo aquello imposible de medir con una prueba escrita y que se puede hacer a través de la observación. Entonces, la observación es importante cuando queremos evaluar aspectos que no son tan fáciles. Por ejemplo, cuando vimos la taxonomía de Bloom, queremos saber si ya llegó él a desarrollar la capacidad de análisis. Eso no es tan evidente. Entonces, lo mejor es observar para ver de forma indirecta, digamos, si de verdad ha avanzado bastante en desarrollar su capacidad de análisis o de síntesis. La observación se puede llevar a cabo en ambientes naturales, dentro y fuera del aula, y tiene la ventaja de que no altera la situación natural y permite la interpretación global y comprensión de la realidad o situación observada. Este autor, Pimienta, clasifica la observación en casual, cuando ocurre alguna situación en el aula que llama la atención y se registra. Puede ser intencional cuando se planifica cuidadosamente para observar procesos o productos específicos de alguna situación de aprendizaje. Focalizada cuando es real, centrando el interés en un aspecto específico. Participativa cuando se interactúa con los estudiantes para descubrir aspectos intangibles o incluso elementos nuevos que no se pensaban observar. Esta técnica llamada observación es una técnica de investigación cualitativa. Estamos observando aspectos más de tipo cualitativo, aspectos que de otra forma es difícil medir. ¿De cuáles instrumentos se puede valer el docente para registrar los datos producidos por la observación? Digamos, yo ya observé, y ahora, ¿cómo registro eso? Pues hay varios. Los primeros son las guías estructuradas o no estructuradas, las listas de cotejo o escalas de verificación. Estas últimas consisten en un listado de competencias que se espera que el estudiante desarrolle en un proceso determinado. Aquí tenemos un ejemplo de guía de observación no estructurada. Estamos hablando de observación, ¿verdad? En un primer momento tenemos actitudes para trabajar en grupo. Y la primera actitud es la tolerancia. Descripción de la observación. ¿Qué es lo que se va a observar? Dice, se va a observar la capacidad del estudiante para aceptar las críticas a su trabajo, si logra continuar colaborando con sus compañeros y aportando ideas, tal como lo hacía antes. ¿Y cómo interpretar la observación? Que si el estudiante logró superar la crítica, analizó sus ideas y aceptó ampliarlas o modificarlas con el aporte de sus compañeros.
continúo trabajando con ellos sin problema. Este es un ejemplo de guía de observación no estructurada. Pues no solo es de ir a mirar y no mirar cualquier cosa, sino lo que tú dices, en qué nos vamos a enfocar. Y está la guía de observación estructurada. Cuando ya es estructurada es que ya le comenzamos a meter números. Especifica claramente la forma en que se manifiestan las competencias o las actitudes. Si se quiere, como en el ejemplo anterior, observar la capacidad de tolerancia del estudiante, se debe primero establecer los criterios para la observación y luego valorarlo de acuerdo con una escala numérica que representa los niveles de frecuencia. Y ahí tenemos un ejemplo, siempre con la actitud de tolerancia, pero ahora ya como guía de observación estructurada. Digamos, ¿qué es el criterio que vamos a valorar en el momento? La tolerancia, que es una actitud. Y luego explicamos ahí esa tolerancia, cómo se manifiesta. Vamos a mencionar los aspectos, las formas más importantes de cómo se manifiesta esa actitud. Y como estamos observando a la persona, nosotros podemos ver con cuánta frecuencia se manifiesta esa actitud en cada aspecto. Y entonces vamos a ir de menor a mayor. Si se da pocas veces, le ponemos un 1. Si se da muchas veces, puede estar entre 2 o 3. Y si se repite demasiado, puede llegar al nivel 4. Entonces aquí ya es estructurada porque va más específica. Y además comenzamos ya a ponerle números, lo cual la vuelve mucho más específica. Vamos ahora con otra técnica, la famosa lista de cotejo. La lista de cotejo es que el docente elabora un listado de acciones que se supone debe cumplir el educando para lograr correctamente un aprendizaje. A la par de cada acción, se anota sí o no, según la actuación del estudiante respecto a lo esperado, aunque no se indica cuán bien ha realizado la acción o la frecuencia con que la hizo. La lista de cotejo simplemente sirve para verificar. Tengo una lista de acciones que el estudiante debe realizar con el objetivo de aprender algo. Y yo en la lista de cotejo solo marco sí o no. ¿La hizo? Sí. ¿No la hizo? Escribo no. Y así voy, marcando sí o no. ¿Por qué digo es lista de verificación? Se queda hasta ahí en lista de verificación porque no incluye detalles acerca de, mire, esta acción la hizo, pero ¿cómo la hizo? Hablemos de la calidad de la acción. Y luego, ¿cuántas veces la hizo? Tampoco lo dice, porque es una simple lista de verificación. Pero es importante para el docente porque le permite controlar. Peor es decir, bueno, a saber si se hizo o no se hizo, quedar en la luna. No, eso no puede ser así. Aquí tenemos un ejemplo. Ponemos la lista de indicadores o acciones que se debe realizar y a la par marcamos sí o no, sí o no. La ventaja de esta lista de cotejo es que se hace rápido, le permite al docente conocer en qué medida las acciones se realizaron, porque ya sabe él de las 10 acciones cuántas se pudieron hacer y cuántas no. Entonces, aunque no tiene mayores detalles, que ya lo mencionamos, pero al menos sabe si se hicieron o no se hicieron. Peor sería no saber nada. Ahora vamos con la tercera técnica, que son las pruebas o test. Esta técnica consiste en poner a prueba a los estudiantes para que demuestren sus conocimientos, competencias, actitudes, características de personalidad, intereses, entre otros. Por ello, pueden utilizarse para comprobar las capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras. Según el autor Temblin, las pruebas se caracterizan por tener una situación común a la que todos los estudiantes deben responder, poseer un conjunto común de instrucciones a todas las respuestas,
tener un conjunto común de reglas para puntuar la respuesta y dar una descripción numérica del rendimiento del estudiante. El ejemplo clásico, la prueba objetiva. Son las mismas preguntas para todos y las mismas indicaciones para todos y las mismas reglas que se van a aplicar. Las pruebas se clasifican según el criterio que predomina para su elaboración. Así existen pruebas objetivas y de ensayo, en las cuales el criterio predominante es el tipo de pregunta empleada. Las pruebas de velocidad cuando prevalece el factor tiempo en su aplicación. Y las otras pruebas que son llamadas estandarizadas, cuando se elabora de acuerdo con las normas de la psicometría de manera profesional. También hay pruebas orales, escritas, prácticas o de ejecución. Hay variedad de pruebas. En el caso de El Salvador es bien famosa la prueba estandarizada, la PAES, que ha recibido muchas críticas, porque algunos creen que la PAES no se diseña en El Salvador, otros dicen que sí, y uno que dice que no cuadra porque los profesores no desarrollan esos temas, o no los desarrollan todos, y la PAES comienza a preguntar cosas que no han dado en clase los maestros. Pero eso es un lío aparte. Estas pruebas utilizan instrumentos de medición conformados por ítem de respuesta abierta o cerrada. Entre estos últimos, los más utilizados son los siguientes. Y hay varios modelos. El primero es respuesta breve y completada, adecuados para medir en niveles como conocimiento y comprensión. El segundo es correspondencia o pareo. Cuando le dice traslade o relacione esto con esto otro. Eso es correspondencia o pareo, lo de los paréntesis, por ejemplo. Permiten medir en niveles de conocimiento, comprensión y aplicación. El tercer caso es el de localización e identificación, dependiendo de la forma en que esté construido el ítem, es válido para medir diferentes niveles, desde los más simples a los más complejos. Y un cuarto caso sería la selección, son los más utilizados en las pruebas objetivas, dan grandes ventajas para la calificación y la realización de análisis estadístico. Las famosas preguntas de selección múltiple, que una pregunta lleva 3, 4 respuestas y el estudiante tiene que elegir cuál considera que es la correcta. Para calificar son fáciles de calificar. Y el quinto caso sería desarrollo o producción. Facilita medir el conocimiento de los estudiantes en los niveles cognitivos de comprensión, análisis y síntesis, es decir, ya estamos en otro nivel máximo. Les permite a los estudiantes expresar o exponer lo aprendido. Este tipo de ítem implica que el discente va a realizar acciones de mayor complejidad y procesamiento de la información. Entonces, básicamente son 5. Otra técnica que se ocupa es el portafolio. El portafolio contiene los productos del aprendizaje durante un periodo determinado. Es decir, una colección de todos los trabajos que se han ido haciendo durante un periodo determinado. Por eso se llama portafolio, porque ahí va guardando todo. Portafolio consiste en una carpeta o un folder dividida por aspectos o temas según el interés del estudiante y la guía del docente, en la cual el discente va recopilando elementos diversos de su aprendizaje, resúmenes y apreciaciones de los contenidos, análisis, tareas asignadas, dibujos, comentarios sobre las actividades de clase, apreciaciones sobre su rendimiento en la elaboración de sus tareas, autoevaluaciones, etc. Entonces el portafolio es como una colección, digamos, de todos los trabajos que ha ido haciendo en el transcurso del proceso de formación que está siguiendo.
Bueno, sigamos, estamos con lo del portafolio. Una quinta técnica son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales constituyen una técnica que permite evaluar la forma en que un estudiante puede organizar un contenido de manera global, estableciendo relaciones significativas entre las partes y los conceptos de este. Con ello se puede determinar el nivel de síntesis alcanzado por el estudiante al visualizar el todo y las relaciones entre las partes. Es decir, los mapas conceptuales son importantes, primero porque permite ver si realmente el estudiante ha leído todo el texto. Luego, como tiene que sacar las ideas principales, jerarquizarlas entre secundarias y principales, y además relacionarlas, poniéndole flechitas, poniéndole enlaces. Entonces, estamos ahí evaluando el nivel de síntesis, porque digamos un folleto, por ejemplo, de 20 páginas, resumido en una sola, por medio de un esquema que le llamamos mapa conceptual, y ahí están marcadas brevemente las ideas, y no solo marcadas, sino ordenadas entre principales, secundarias, y luego las flechitas, unidas mediante flechitas para indicarnos de qué forma se relaciona una idea con otra. Entonces, si alguien ha hecho un mapa conceptual y está bien hecho, entonces, digamos que ha llegado a un nivel bastante bueno, porque estamos hablando de un nivel de síntesis. Los mapas conceptuales constituyen una representación gráfica del conocimiento de los estudiantes. Se construyen a partir de conceptos unidos por palabras de enlace, que son uniones entre los conceptos. A través de esta técnica, el docente puede darse cuenta de la capacidad del educando para aprender conceptos y relacionarlos con otros, al formar una jerarquización entre las ideas principales y las secundarias. Es una técnica muy útil en la evaluación diagnóstica y formativa, a la vez que facilita el aprendizaje autónomo del estudiante. Una sexta técnica es la entrevista y encuesta. La entrevista puede ser utilizada por el docente para recabar información sobre diferentes aspectos que le interesa conocer. Es conveniente seleccionar más de una técnica para evaluar al educando, pues la información que se puede obtener a partir de cada una de ellas se complementa y se amplía. Esto le permite al educador emitir un juicio de valor mejor sustentado. Esto último es importante porque, por ejemplo, si yo voy a usar como técnica de evaluación la entrevista, pues no puedo confiarme solo en la entrevista, porque a veces por pena el entrevistado trata de responder a un mintiendo para que el que lo entrevista no se vaya a molestar. Quiere decir que la respuesta no es del todo verdadera. Y si yo voy a evaluar basado exclusivamente en entrevista, pues el dato no es del todo fiable. Entonces, habrá que completar con otra técnica para tener mayor información y poder dar un juicio de valor. El número 7 es el registro descriptivo. ¿Qué es eso? Este permite recoger información acerca de un hecho, proceso o un comportamiento relacionado con lo que se desea evaluar e incluir comentarios del docente de manera abierta. En la observación y descripción debe evitarse la tergiversación de los hechos, así como la extracción de conclusiones apresuradas ante un escaso número de observaciones.
Este registro descriptivo es importante porque podíamos nosotros considerar ahí no solo aspectos negativos, sino aspectos positivos del estudiante. Si tenemos un estudiante destacado en determinada área, creo que es importante llevar el registro de todos esos detalles, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo de un registro descriptivo. El estudiante va a pasar a hacer una presentación oral. Y en este registro queremos ver si hizo una exposición oral, es adecuada la entonación, el ritmo, el gesto y el tono de voz según la circunstancia comunicativa. Eso es lo que queremos ver en este registro. Y aparece ahí lo que es la descripción y la interpretación. La descripción significa, dice, descripción, cómo se realizó el evento o la acción. Y dice acá, al inicio de la exposición el estudiante tuvo dificultades en el tono de voz por ser muy bajo, mostrando cierta inseguridad. Luego mejoró su entonación, no así lo que espera. Eso es lo que sucedió. Ahí no estoy juzgando nada, solo esto fue lo que pasó, punto. En la interpretación, ahí ya es la opinión del docente. Basado en lo que vi, que es lo que está en la descripción, voy a dar mi opinión como docente. Ahí dice, la dificultad en el tono de voz al principio pudo deberse al nerviosismo de ese momento, pero al recuperar la confianza, mejoró su lenguaje verbal. Lo gestual debe seguirse trabajando. Opinión particular. Entonces, este ejemplo es un ejemplo sencillo, pero podría aplicarse para otro tipo de actividades en el aula. Ahora entramos con ya casi estamos llegando al final de esto, vamos con la última, que son las estrategias de evaluación. Hemos visto métodos, hemos visto técnicas, hoy vamos con las estrategias. No sé si hay algún comentario, una pregunta. Creo que todavía nos queda tiempo para que les pueda mostrar un documento que quiero que lo vean, que tiene que ver con evaluación precisamente. Vale, vamos con estrategia de evaluación. Se puede concebir la estrategia de evaluación como un plan que el docente construye para recoger la información que necesita en diferentes momentos del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con los propósitos establecidos. Es decir, cuando hablamos de estrategia, hablamos de un plan. ¿Y qué aspectos debe contener ese plan al que nosotros le llamamos estrategias de evaluación? Antes de fijar las estrategias de evaluación, se debe reflexionar sobre los siguientes asuntos. ¿Quiénes son los actores de la evaluación? ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación? ¿Qué tipo de información necesita? ¿Cómo se obtiene la información? ¿Cuándo se requiere la información? Es decir, antes de diseñar un plan, al cual le llamamos estrategias de evaluación, tengo que responder a esas preguntas fundamentales, ¿verdad? ¿Quiénes son los actores de la evaluación? ¿Soy yo como maestro? ¿Son los estudiantes? ¿Quién va a ser? ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación? ¿Qué pretendo? ¿Para qué quiero evaluar? ¿Qué tipo de información necesito? Eso depende de varios aspectos. ¿Cómo se obtiene la información? Es decir, ¿cuál instrumento voy a usar? ¿Cuándo se requiere la información? ¿La quiero para allá o la quiero para dentro de un mes? Bueno, las estrategias de evaluación deben tener básicamente 3 elementos por considerar. ¿Cuáles son esos elementos? Actividades de evaluación, técnicas de evaluación e instrumentos de evaluación. Entonces, actividades, técnicas e instrumentos. ¿Cuáles son las actividades? Se refiere a las acciones que el docente planifica para recoger la información, de acuerdo con los propósitos del planeamiento didáctico. En este momento es cuando el docente analiza cuándo evaluará a sus estudiantes y con cuáles propósitos. Es decir, las actividades de evaluación es cuando yo programo.
Yo voy a hacer un examen trimestral. ¿Para cuándo? ¿Y cuál es el propósito de hacer un examen trimestral? Por ejemplo, una prueba objetiva. Entonces, esa es una actividad. Lo segundo son las técnicas. Definidas las actividades de evaluación, el docente debe establecer las técnicas que va a emplear. Este paso le permite valorar la aplicación de diferentes técnicas, verificar su congruencia con las situaciones de aprendizaje que haya planificado y atender aspectos de carácter administrativo, tiempo del que dispone, recursos, número de estudiantes y una serie de variables que ayudan a elegir el tipo de técnica. Ya vimos algunas técnicas, ahora aquí habrá que elegir alguna. Y por último están los instrumentos, ya en concreto. ¿Con qué voy a llegar yo a evaluar? De acuerdo con las técnicas seleccionadas, se determinarán cuáles instrumentos son los más pertinentes para obtener la información necesaria. También este paso, como todos los anteriores, requiere de una planificación cuidadosa para que el docente valore las condiciones que tiene para construirlos, aplicarlos y obtener los datos. Datos ya sea de carácter cuantitativo o cualitativo. Es decir, hablamos de instrumentos para ver cuáles son los más pertinentes que me permitan recoger la información que yo necesito. Entonces, la pertinencia significa que cuadre con la realidad de lo que se quiere evaluar. Básicamente, eso sería todo con respecto a esta presentación. Ahora, antes de presentarles las preguntas que deben responder, quería mostrarles un trabajo que tiene que ver con evaluación. Lo revisamos, luego les comento de dónde salió este trabajito. Veamos, es un pequeño manual. Dice, propuesta de métodos y técnicas de enseñanza y evaluación para los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es una propuesta, es decir, no es obligatoria, es una opción. Y le va a proponer métodos y técnicas, tanto para enseñar como para evaluar. Pero enseñar aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales y evaluarlos también. Entonces son como dos aspectos. Técnicas para enseñar y técnicas para evaluar. ¿Y qué es lo que va a evaluar? Pues conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esta guía, si ustedes quieren, yo se las puedo pasar. Es una propuesta. Veamos, aquí está el índice para no... Miren, en la unidad número 1 de esta propuesta habla de aprendizaje de conceptos y en la unidad número 2 cómo evaluar los conceptos. Se va ordenadita, ¿verdad? Luego en la unidad 3 cómo enseñar procedimientos y en la 4 cómo evaluar procedimientos. En la unidad 5 cómo enseñar actitudes y en la 6 cómo evaluar. Y en la unidad 7 habla de los criterios de evaluación. Revisémosla, no vamos a leerla, es muy extenso el documento, son 86 páginas. Pero sí quiero que le demos un vistazo. Veamos lo que dice aquí, para qué se escribió el manual. El presente manual está dividido en unidades. Cada una de ellas contiene teoría básica sobre el tema, ejemplos detallados, actividades a realizar, autoevaluación y un resumen al final. Veamos qué más dice acá. Yo les puedo regalar copia de esto si quieren. Sí, está bien. Aquí habla sobre la importancia de los métodos y técnicas. Bueno.
Y veamos. Aquí hay como este manual fue hecho para abogados que no son docentes, porque una cosa es ser abogado y tal vez buen abogado, y otra cosa es ir a enseñar. Lo ideal sería que, además de su título de abogado, haya ido a estudiar pedagogía para que esté capacitado para enseñar. Pero a veces se meten a dar clases, no tienen una buena base pedagógica y tienen problemas. Entonces este manual se hizo pensando en abogados, abogados que no son docentes, pero que tienen la tarea de enseñar. Vale, mire, entonces, aquí en este manual dice que lo primero que hay que hacer es clasificar los temas y ubicarlos en un tipo de aprendizaje. Y acá va la unidad 1, aprendizaje de conceptos. Estamos en la unidad 1. Vamos a ver qué dice acá. Veamos, aquí estamos en pura teoría. Vale. Aquí está, mire, llevan puros cuadros, porque como es un manual, no es un libro así donde desarrolla todo, estamos hablando de enseñar conceptos, no estamos hablando de procesos ni actitudes, conceptos. Primero le menciona una técnica, la modalidad, los procesos que se van a realizar, las acciones y los elementos a desarrollar. Entonces, cada técnica le va indicando cómo desarrollarla. Por ejemplo, aquí la más común, ¿verdad? El método expositivo o la lección magistral. Y aquí en los procesos le da bien detallado cómo realizar esa técnica. Miren. Para cada clase. Luego viene la otra técnica que se llama contrato de aprendizaje. Igual, vienen los procesos. ¿Qué va a hacer el profesor? ¿Qué va a hacer el alumno? Y se lo detalla con todo. Luego viene la otra técnica, que es el seminario. Estamos hablando de puras técnicas. La enseñanza clínica del derecho, bueno, esto ya es más para abogados. El estudio de caso, que es una técnica que acá en la presentación no la mencionan, pero es buena. Por ejemplo, el estudio de caso. Yo agarro un caso y lo vamos a analizar con los estudiantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo voy a aplicar esa técnica? Aquí me dan los pasos a seguir. Por si yo no soy docente graduado, solo soy abogado, bueno, no importa, porque aquí me van diciendo, mire, usted quiere usar esa técnica, aquí le vamos a decir cómo la va a usar. Y le da más detalles en la siguiente columna y al final le dice para qué áreas le va a servir. Mire, va bien desglosadita. Luego aquí hay otra técnica que ocupan más los de matemáticas, ¿verdad? Resolución de ejercicios y problemas. Ahí en la tercera columna le dice cómo se va a preparar el docente, cómo va a desarrollar esa clase usando esa técnica. Luego viene el panel y así. Pero aquí estamos hablando de cómo enseñar. Es la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte, creo que todavía nos queda tiempo. Mire, el manual es algo largo, pero bien, bien detallado. Y es para abogados. Para ustedes no son... ahora vamos con la otra, mire. Ya vimos qué técnicas son las indicadas para enseñar conceptos. Ahora le damos vuelta a la moneda y nos vamos a buscar técnicas para evaluar conceptos, porque estamos apenas en la primera área, no hemos entrado ni a la 2 ni a la 3. Veamos qué dice acá. Estamos hablando de evaluación. Hoy ya no es enseñanza, hoy es evaluación. Pero evaluación de los conceptos. Vale. Mire el objetivo de la unidad. El estudio del contenido de esta unidad contribuirá a que usted adquiera la competencia para identificar las técnicas de evaluación de aprendizaje conceptuales, solo conceptuales, porque estamos apenas en la primera parte. Conocer su proceso de elaboración y valoración y aplicarla de forma coherente con las técnicas de enseñanza y los objetivos de aprendizaje. Vale.
Aquí le da una base teórica rapidita porque es manual y entramos ya acá. Vaya, miren. Vaya, dice acá. El siguiente cuadro detalla. Vaya, aquí le habla de, por ejemplo, le da un ejemplo. ¿Cuál es la técnica de enseñanza y cuál es la técnica de evaluación sugerida? Vaya. Luego aquí viene el desglose. Vaya, miren. La técnica de evaluación le menciona una y luego le da el proceso de cómo elaborar esa técnica. Y luego la valoración, es decir, ya a la hora de dar el juicio de valor, cómo se hace. Y así, luego viene la otra que se llama escala de rango, miren. Le define qué es esa técnica, luego le dice cómo prepararla y luego ya a la hora de calificar, cómo saco yo el puntaje. Miren, no le da mucha vuelta porque es manual. La pregunta dice. Entonces la pregunta, luego le dice cómo redactar las preguntas y cómo calificarlas. Luego viene el portafolio. El portafolio que acabamos de verlo en la presentación, le dice ahí cómo diseñar el portafolio, en qué caso y cómo va a calificar, cómo va a dar su juicio de valor. Luego viene el diario de clases, luego el ensayo. Ustedes hicieron un ensayo, ¿verdad? Veamos, aquí dice el ensayo, miren. Primero, en la primera columna le dice qué es el ensayo. En la segunda le da detalles de qué le toca que hacer al docente, qué le toca que hacer el alumno, y va bien detalladito. Y luego en la parte final, que es cuando ya se va a emitir el juicio de valor o se va a convertir en número, dice, para evaluar el ensayo se asignará un punteo en base a lo anotado en el instrumento de evaluación. Entonces, como lleva cada instrumento, pone ahí los puntos. Al final se hace como una sumatoria. Acabamos de hablar también de mapa conceptual, y como estamos hablando de conceptos, estamos en la primera área, lo ideal es que los conceptos se evalúen con mapas conceptuales. Y primero, en la primera columna le dice, ¿qué es el mapa conceptual? En la segunda le da los pasos de cómo hacer eso. Y en la tercera, cómo sacar la calificación. Aquí están las pruebas objetivas, miren. ¿Qué es una prueba objetiva? ¿Cómo debe hacerse y cómo calificarla? Entonces, este manual es importante porque le separa, le desglosa. Primero, cómo enseñar y segundo, cómo evaluar. Y le presenta un montón de técnicas. Si ustedes quieren, si considera que es de utilidad, yo lo puedo compartir, se lo mando por correo este fin de semana y ustedes lo revisan, creo que puede servir de algo. No es un libro, porque si fuera un libro llevara mayor fundamentación teórica. Este es un manual que tuvimos que hacerlo junto con dos compañeros para un grupo de abogados que estaban dando clase en la universidad, pero que no habían sido preparados de forma sistemática en pedagogía. Entonces ellos se les suministró de emergencia este manual para que mejoraran un poquito tanto la enseñanza como la evaluación, y por ser manual no le da muchas vueltas a todo, lo que va al mandado. Vaya, yo voy a ir a enseñar este tema tiene que ver más con conceptos, necesito una técnica de cómo enseñar estos conceptos y una técnica de cómo evaluar esos conceptos. El manual va al grano, por eso es que me gusta, ¿verdad? Yo siento que hoy con que no hay tiempo para nada, pues es mejor agarrar manuales, ¿verdad? Ya si uno quiere profundizar, pues ya no tiene que agarrar manual, tiene que agarrar un libro, un buen libro. Hay autores muy buenos, como Díaz Barriga de México, que siempre escribe bien ese señor. Vale. ¿Hay alguna pregunta? Entonces este manualito yo se los puedo enviar, no se preocupen. Y ahora quiero mostrarles las preguntas de tutoría. Si pueden hacer una captura de pantalla, si no yo se las mando a su correo junto con el manual, no se preocupen. Ahorita aquí están las preguntas, miren. Veamos las preguntas para terminar.
Dice, responda a la siguiente pregunta. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre evaluación y medición? Ya lo vimos, ¿verdad? En la presentación. Dice que la medición es como la antesala para la evaluación. Sin la medición, la evaluación no va a ser correcta, no va a ser adecuada. Vale. Ustedes quieren aquí la diferencia. Número 2. ¿Qué puede hacer el docente en la realidad de su práctica cotidiana para tratar de que los instrumentos de medición que utiliza tengan resultados confiables? Entonces, aquí estamos hablando de confiabilidad, que ya lo vimos también al inicio de la presentación. Y la número 3, ¿cuál es la razón de incluir en el planeamiento didáctico una evaluación diagnóstica? Ya lo vimos, ¿verdad? Si yo no hago evaluación diagnóstica, estoy basándome en supuestos, pero esos supuestos pueden estar equivocados. En cambio, si yo hago una evaluación diagnóstica, pues ya no son exactamente supuestos, me estoy basando en datos reales. Y eso me permite elegir las estrategias, la mediación, las actividades de mediación que sean como las más adecuadas de acuerdo a la realidad del estudiante. Y la número 4, ¿qué aspectos debe contener el plan de estrategias de evaluación en nuestra planificación didáctica? Esos aspectos, pues ya más o menos los vimos en la presentación, solo es de revisarlo, ¿verdad? En el libro están más desglosadas, pero en la presentación he pretendido que sea como un resumen de todo. Así que no se preocupen si no puede hacer la captura de pantalla con las preguntas. Yo se las voy a mandar por correo el fin de semana. Le voy a enviar también ese manualito, el manualito que les acabo de mostrar, que fue hecho para abogados, y aunque ustedes son matemáticos, pero creo que puede servir de algo, ¿va? Porque las técnicas son técnicas, independientemente si se utilizan para dar clases de derecho o para dar matemáticas. Y como es manual, podemos consultarlo rapidito. Yo este fin de semana voy a subir las notas de los últimos trabajos de ustedes, no las he subido todavía, pero sí he estado calificando, ya prácticamente terminé. A más tardar el lunes están publicadas todas las notas que les debo. Y aunque yo esté de vacaciones, si hay alguna duda, algo que pueda ser de utilidad, pues ya simplemente me mandan un correo y yo voy a estar pendiente para contestar. Les recomiendo que para esta vacación, si no están muy saturados de trabajos, que le den una ojeada al manual que yo les voy a enviar, que les acabo de mostrar. No es tanto porque yo lo hice, ¿verdad? Porque no lo hice yo solo tampoco, sino porque ya se utilizó en algunas universidades. Los catedráticos, que son muy buenos catedráticos, pero que no tenían formación docente, a estos señores les sirvió el manual, ellos me lo dijeron, y por esa razón es que yo quiero compartirlo con ustedes. Si tienen contracciones, vean, ojalá que también les sea de utilidad, puedan ser docentes. Algunos de ustedes a lo mejor ya trabajan en docencia, y no está de más tener un manual, porque la ventaja del manual es que uno lo puede consultar sin darle vuelta a todo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, licenciado, ¿nos podría enviar las presentaciones? Sí, también. Les voy a enviar la presentación, el manualito que acabo de mostrarles y las preguntas de tutoría, 3 documentos, ¿verdad? Y también el parcial vendrá de las 5 unidades, o qué contenido se van a evaluar. Fíjese que no he revisado porque parece que modificaron eso. No, mejor le voy a investigar y yo le mando después un correo, porque estaban viendo que como es bastante material, ¿verdad? Entonces como que querían abarcar solo los capítulos más importantes. Al final yo no tengo claro si va a ser todo o va a ser unos capítulos. Voy a revisar o voy a consultar con el coordinador y luego yo le digo, ¿verdad? Aunque el material es precioso, yo lo siento de mucha utilidad, ¿verdad? Porque algunos maestros
fallan en esto porque su planificación no va bien estructurada. Entonces, esta materia, independientemente de quién sea el tutor, hay que dedicarle tiempo porque es básica, es fundamental. El buen maestro no es solo aquel que sabe desarrollar un contenido bien bonito, el buen maestro es el que lleva su planificación bien ordenada, porque así no llega a improvisar. Pero en eso fallan algunos maestros que no llegan casi solo a improvisar. Y luego se ven los desastres, ¿verdad? Los resultados. Entonces yo con esto termino, les agradezco mucho su participación, ya de antemano les deseo una feliz Navidad a todos y primero Dios van a pasar bien esta materia, la mayoría va con notas muy buenas, yo he visto sus trabajos, hay algunos trabajos que sí están muy bien hechos, la mayoría están muy bien hechos, por eso las notas lo reflejan, ¿verdad? Y me alegro de que están tomando muy en serio su formación. Hay que aprovechar. Yo siento que esta universidad es una gran oportunidad que hay que sacarle el jugo, que hay que saber aprovecharla, ¿verdad? Porque como hubiera deseado yo, por ejemplo, que en mis tiempos de universidad, cuando estaba estudiando la ingeniería, hubiera existido una universidad así, no existía. Pues ya que está ahora, hay que aprovecharla, ¿verdad? Y a seguir adelante y espero algún día que se puedan graduar tranquilamente. Muchas gracias, nos vemos Gracias. pronto. Bueno.